SER Podcast. Hola, soy Eva Guado y este es el podcast de la economía que mueve el mundo. Animal Spirits. Alemanes, vienen ingleses, algún francés. Sí, lo estamos notando y vamos hacia adelante. Es notable el fluido de la gente. Los hoteles están casi rozando el lleno, ¿no? Yo creo que este verano podemos hablar no solamente de una recuperación. La economía que mueve el mundo. El hecho de que un desplazamiento te cueste literalmente el doble que el año pasado condiciona a la hora de moverte. Somos de México, es la primera vez y sí vemos mucha gente y mucho movimiento. Por 2 semanas vinimos para acá. Estuvimos 6 días en Barcelona, vamos a Madrid. En el episodio de hoy vuelven los turistas. Hay ganas, después de haber estado sufriendo una pandemia, una guerra, incertidumbres, etcétera, ¿no? Va a ser el año de la recuperación del turismo para Juan José Toribio y Emilio Ontiveros, que piden un acuerdo salarial que vacune contra huelgas y manifestaciones. También piden que la cultura, la gastronomía, el arte se sumen cada vez más a la oferta del sol y playa. Los últimos datos relativos a Semana Santa, desde luego, han sido muy buenos. No es fácil porque a medida que pasan los días, la inflación está ahí enquistada. Cuanto mejor sea la calidad de nuestra oferta, cuanto más diversificada esté desde el binomio actual dominante, sol y playa, hasta la oferta artística, cultural, gastronómica, mayor será la capacidad defensiva de un sector clave en nuestra economía, ¿no? Juan José Toribio, profesor emérito de IES. Hola, Juan José. Hola. Emilio Ontiveros, catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid y fundador, analista, presidente de Analistas Financieros Internacionales. Hola, Emilio. Hola, ¿qué tal? Hace poco más de 2 años el sector turístico aportaba a nuestro Producto Interior Bruto el 12%. Por culpa de la pandemia llegó a quedarse por debajo del 5%, pero los nuevos datos indican que las cosas están cambiando. La ocupación de Semana Santa ha oscilado entre el 80 y el 90% en los puntos turísticos. ¿Se puede decir que después de 2 años muy malos, este va a ser el año de la recuperación, Juan José? Los últimos datos relativos a Semana Santa, desde luego, han sido unos datos muy buenos, de manera que yo creo que sí, que la respuesta es sí, estamos en un momento de recuperación importante del turismo. Mientras tanto, el sector se ha podido sostener pues a través de las ayudas que se establecieron, empezando por los ERTEs y por todas las líneas ICO y la provisión de liquidez, etcétera, y yo creo que está en un buen momento. ¿El punto de partida sería ese, Emilio, el año de la recuperación? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que en ausencia de episodios sobrevenidos más graves de los que ya conocemos, ¿no? Y que afecten de forma directa al núcleo de nuestros principales clientes, que básicamente es la Unión Europea y el Reino Unido, lo que queda de año debería converger hacia los niveles de 2019. Yo creo que además ahí juega también el hecho de que hay ganas, es decir, el turismo, y además el turismo de cierta calidad, es algo que se demanda, es algo que se demanda después de haber estado sufriendo, entre comillas, lo indecible, una pandemia, una guerra, incertidumbres, etcétera, ¿no? Por lo tanto, a mí no me extraña, ¿no?, que los datos que daban también algunas cadenas hoteleras de prerreservas por parte de nuestros visitantes tradicionales, como son los británicos, ¿no? Los británicos prácticamente ya están en niveles en torno al 20 y tantos por ciento, 20-21%, que es la demanda de crucero, ¿no? Ojalá, porque sería una forma de amortiguar lo que probablemente por otros conductos va a ser una contracción en el crecimiento. Aunque algunos expertos están advirtiendo acerca del riesgo que supone la duración de la guerra, de la invasión de Ucrania, lo cierto es que las reservas que hay para verano están dando muy buenas señales. Están ya al 70% en julio y agosto de lo que había en el año 2019. ¿Creéis que la guerra de Rusia puede ser una amenaza real o algo a tener en cuenta, pero no muy serio? Bueno, la guerra de Rusia, lo que pasa es que no sabemos cómo va a evolucionar, pero si la evolución si se encuentra una salida razonable o un alto el fuego de alguna manera, yo creo que al contrario, que es un factor que nos puede favorecer. Y que nos puede favorecer porque los que de verdad van a hacer daño es a nuestros competidores del este de Europa, ¿no? Turquía, la propia Grecia, desde luego Bulgaria, Rumanía, todas esas zonas. Y España ofrece desde ese punto de vista pues un refugio estupendo para el turismo exterior, de manera que eso nos puede favorecer. Pero yo quisiera además también subrayar otro tema, y es
Cuando hablamos de turismo, hablamos siempre del turismo que nos viene de fuera, que efectivamente es una parte importantísima, pero no despreciemos el turismo interno. El turismo interno en España, bueno, primero, en los 2 últimos años nos ha permitido mantener un poquito el sector, porque por la misma razón que no venían extranjeros, españoles tampoco salían al exterior. Pues cuando ves los datos de balanza de pagos de turismo, pues en el 2019 teníamos unos ingresos de 80.000, pero teníamos unos gastos, o sea, españoles que iban fuera, de 25.000 millones de euros. En el año 2020 eso cayó hasta 7.000 millones, me parece recordar, o algo de esto, de manera que eso fue que dejamos de salir fuera y que hicimos un turismo interno, importante. Y a mí me parece que es que España en los momentos actuales es de los países que están mejor situados respecto a las amenazas del COVID. Es un país de bajo contagio y es un país que tiene pues un sistema sanitario muy bueno. De manera que me parece que estamos en un momento muy bueno desde ese punto de vista, para el verano que viene, no solo por el turismo que puede venir del exterior, sino porque tampoco los españoles están por lo menos tan inclinados a viajar fuera como lo estaban antes, porque por ahí fuera no están tan bien. Sí, de hecho, el turismo nacional ha sido una de las claves del éxito de esta Semana Santa y se espera que siga siéndolo también para el verano. Claro. Emilio, la guerra, el COVID, no parecen amenazas inicialmente para este verano. No minimizaría, diría, oye, los flujos turísticos, la gente se va a seguir moviendo sin problemas, aunque en Ucrania estén saltando por los aires las ciudades. Tenemos que tener en cuenta que eso afecta a rutas aéreas, estamos hablando de una guerra. Y por definición las guerras, sobre todo en los tiempos recientes, donde la evidencia es muy limitada, las guerras pueden tener una suerte de deriva, de metástasis, que no se nos alcanza, ¿no? Pero es verdad que si mantenemos todas las condiciones iguales que estamos viendo hasta ahora, se dan condiciones para que haya un incremento. No sé si para superar las cifras de 2019, pero sí para claramente acercarse a ellas, ¿no? Sin embargo, lo que parece claro que va a condicionar esta campaña, no sabemos si las que continuarán llegando, es la inflación. Es decir, estamos ante un verano en el que vendrán muchos turistas, esperemos que hagan un buen gasto, pero que será todo menos rentable. Bueno, vamos a ver qué capacidad hay para aguantar precios, para trasladar a precios finales las tensiones que en costes internos están teniendo las compañías, los operadores turísticos, los hoteles, etcétera. Y 2, vamos a ver cuál es el contraste, ¿no?, que se establece con otros precios externos. A pesar de que nuestro diferencial de inflación sea relativamente elevado, nuestro diferencial de inflación general, recordemos que cuando atendemos a la subyacente, que probablemente es más expresiva de lo que vemos en los supermercados, de que lo que ven los ciudadanos británicos a la hora de comprar un litro de vino o un kilo de naranjas, etcétera, etcétera, quizás menos disuasorio, Entonces yo creo que probablemente no es en el sector turístico, donde, por lo menos en el muy corto plazo, otra cosa es que hablemos del año que viene, en el muy corto plazo vaya a ejercer un efecto contractivo de la demanda, ¿no? Y 2, no tengo idea, pero cuando vosotros hablabais antes, tú, Eva, de contrataciones ya hechas, son contrataciones ya hechas. Y por lo tanto el paquete de turistas alemanes o británicos que están llegando al levante español o a las islas, etcétera, ya ha pagado lo esencial, ¿no? Y por lo tanto el efecto disuasorio que puede tener la inflación es relativamente reducido, ¿no? Yo en ese punto no soy particularmente pesimista. Me preocupa mucho más un entorno de tranquilidad. Me preocupa mucho más que no haya ningún episodio de repunte de las modalidades del virus. Me preocupa muchísimo más, ¿no?, lógicamente, que la guerra no tome una deriva prenuclear, ¿no?, o intimidatoria, que haga que la gente empiece a plantearse la noción de movilidad física, de movilidad geográfica de forma distinta, ¿no? Esos 3 elementos son los que me inquietan. Emilio, ¿a ti te preocupa más la incertidumbre que pueda provocar la guerra o alguna evolución del virus que los precios? Juan José, ¿tú qué opinas de la amenaza de la inflación en el sector? Pues yo creo que sí puede haber una amenaza al sector, una amenaza de la inflación. ¿Cuál es la amenaza principal que debe en estos temas? Pues que en los momentos actuales, si no llegamos pronto a acuerdos salariales,
y no evitamos esta carrera de salarios-precios y se mantienen las tensiones o se incrementan las tensiones como consecuencia de la inflación, a mí lo que me da miedo es que en ese entorno inflacionario surja una inquietud social y laboral importante que se traduzca en huelgas anunciadas, en parálisis de medios de transporte, en cierres de tal o cual aspecto del turismo. Eso sí que me preocupa, porque eso a la gente de fuera sí le preocupa. Decía Emilio con razón que un elemento importante es la tranquilidad. Bueno, pues efectivamente, quizá el riesgo que podamos tener sea ese, la intranquilidad social que la inflación pueda generar. Lo que ocurre es que estamos a tiempo de evitar ese riesgo. Por eso es importante que cuanto antes lleguemos a acuerdos sociales y salariales será mejor, porque eso al sector turístico sí que le puede afectar. Si pudiéramos facilitar un escenario de relativa certeza en lo que puede ser, como decía Juan José, las relaciones entre los agentes, ¿no? Sería estupendo. Minimizar los conflictos, porque los conflictos tienen un efecto de dramatización en general, ¿no? Pero desde luego al no residente, el señor que llega con las maletas al aeropuerto de no sé dónde o a la estación de ferrocarril tal y que se encuentra con un lío en los taxis. Desincentiva los viajes, claramente. Yo creo que eso es minimizable, no digo que sea evitable porque los países son complejos, las sociedades son muy complicadas, pero yo creo que sí estaría en nuestras manos, ¿no? Tratar de reducir eso. No es fácil porque a medida que pasan los días la inflación está ahí enquistada y la inflación sí sabemos que sí tenemos algo cierto, ¿no? Y es que erosiona la capacidad adquisitiva de aquellos que tienen rentas constantes, ¿no? De los que tienen rentas no constantes, bueno, puede haber un mecanismo de adaptación, ¿no? Pero por eso yo sí creo que es importante. Es importante eso y es importante, Eva, que dentro del sector, dentro de las entrañas del sector turístico, estén convencidos, yo creo que lo están cada vez más, de la necesidad de que la oferta mejore para que sea muy poco sensible a variaciones de la inflación en un punto o en 2 puntos, ¿no? Cuanto mejor sea la calidad de nuestra oferta, cuanto más diversificada esté desde el binomio actual dominante, sol y playa, hasta la oferta artística, cultural, gastronómica, mayor será la capacidad defensiva de un sector clave en nuestra economía, ¿no? ¿Y qué habría que hacer para eso? Porque efectivamente tanto las organizaciones nacionales como internacionales vinculadas con el turismo están reclamando que se aproveche esta oportunidad para reconvertir el sector, para hacerlo más sostenible medioambientalmente, más sostenible socialmente, pero ¿qué habría que hacer para pasar de las grandes palabras a los hechos? Bueno, en este caso, en alguna dirección ya se están haciendo cosas, ¿no? José hablaba de que el sector ha sido destinatario de ayudas, ¿no? Pero también el sector va a ser destinatario de fondos provenientes del Next Generation, sí, que tiene básicamente dos conductos fundamentales, ¿no? La transición energética y la digitalización. De ambas anda necesitado el sector. Yo creo que sería bueno ayudar a reconvertir, ¿no? A fortalecer. En algunos casos no hace falta asistir a un nuevo sector, sino simplemente fortalecer la digitalización, fortalecer la sostenibilidad. Yo creo que cada vez más las exigencias de los visitantes, de los turistas, tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, etcétera, etcétera. Cuanto mayor sea la inversión, ¿no? El cuidado en estos ámbitos, mayores serán las posibilidades de tener visitantes de mejor calidad. Mejor calidad quiere decir, en nuestro caso, más respetuosos con el medio ambiente, que no se tiren desde las ventanas a las piscinas, y dos que gasten un poquito más diariamente, ¿no? Juan José, ¿cómo debería ser esa reconversión y sobre todo qué hacer para contribuir a ella? Claro, efectivamente, hay ya publicado por el Gobierno un plan de modernización y competitividad del sector turístico, me parece que es desde el año 2020, que pone énfasis sobre todo en cosas que decía Emilio, en la sostenibilidad, en la digitalización, en el equilibrio territorial, etcétera. Pero yo creo, no digo que no estén en el plan, pero creo que habría que subrayar más otras cosas, sin perjuicio de que la sostenibilidad y la digitalización sean importantes, ¿no? Pero otras cosas más del día a día que son muy importantes. Mira, puntos en los que yo creo que debe basarse la mejora del sector turístico. Uno, muy importante, es la gastronomía. Déjame contarte una anécdota.
Allá en los años 80, yo recuerdo un número de Newsweek, revista a la que entonces estaba suscrito, que decía cuáles son los tópicos de nuestra época, los tópicos que todo el mundo repetía, los lugares comunes en cuanto al sector turístico, y decía cosas pues como si hoy es martes, esto es Bélgica, decía cosas como se tarda más en subir al aeropuerto que luego en hacer el viaje, estas cosas. Y una de las cosas tópico que decía era: es imposible encontrar una mala comida en Francia y una buena comida en España. Esto en los años 80. Y los que lo recordamos, pues probablemente es verdad. No era imposible encontrar una comida en España, pero no era fácil para el turista que llegaba y no sabía dónde meterse el que le dieran bien de comer. Esto ha cambiado muchísimo. Y yo creo, desde entonces aquí, yo creo que España hoy es, además de una potencia turística, una potencia gastronómica, atractiva por la gastronomía. Eso se lo debemos pues a una serie de chefs que yo creo que habría que nombrarles héroes de la patria o algo de ese tipo, porque yo creo que han hecho muchísimo en ese sentido por el turismo, pero seguir adelante con ello. Esto es importante, ¿no? Y luego es importante también la formación. El tema de la formación de las personas. Ahí debíamos poner énfasis. Yo creo que hay dinero de Next Generation para esto, ¿no? Sí, es muy importante. Es decir, desarrollar escuelas de atención turística, también de gastronomía, por supuesto. Yo creo que esto también es otro tema de los que debíamos apretar sin duda alguna. Luego hay otros temas que tenemos ya, pues la seguridad. Pues es que esto lo tenemos muy bien hecho ya. Somos un país que tiene esa ventaja competitiva. Es un país seguro para el turista. La sanidad, cualquier cosa que pueda ocurrir, incluso la inquietud que pueda existir en los momentos actuales sobre los residuos del COVID que puedan quedar, pues se sabe que están bien atendidos también aquí. Las infraestructuras. Una vez en España, pues es fácil viajar y moverse. En eso hemos mejorado muchísimo en cuanto a infraestructuras. Y luego algunos temas como, hombre, somos un país serio. ¿Qué quiero decir? Este no es un país corrupto a nivel de calle. Aquí no hay mordidas. Puede haber corrupción en otros ámbitos, pero no entro en eso. Pero a nivel de calle, este no es un país donde nadie perciba que le están engañando, que le están pidiendo una mordida para lo que sea, ¿no? Bueno, todo esto son cosas que tenemos que son, me parece, ventajas competitivas respecto a otros países, y todo lo que sea potenciarlas pues es bueno, pero básicamente yo creo que en los momentos actuales la formación para mí sería uno de los puntos fundamentales. Sí, me gustaría abundar en eso, en el factor humano, en la formación, porque precisamente ya en marzo se ha recuperado el nivel de empleo prepandemia. Hay 2.400.000 afiliados al sector turístico. ¿Creéis que el empleo que se ha recuperado es el empleo que había o estamos avanzando ya en alguna dirección? Inicialmente, quizá la primera reacción, lógicamente, es la de volver al punto de partida. ¿Pero creéis que se está caminando en la dirección de un mayor valor añadido en la empleabilidad del sector turístico? Añadido, Eva, la gran cuestión es si hay una mayor estabilidad en el empleo, ¿no? Que es la clave, porque este es un sector en su acepción más amplia, no solamente el de los operadores, no solamente el de los hoteles, sino el comercio interno añadido, los establecimientos de proximidad, bares, etcétera, donde por definición el empleo es precario. Bueno, es precario y por lo tanto los salarios son relativamente bajos, la inseguridad, etcétera, 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 ¿no? Yo creo que lo que nos han dado las circunstancias en este proceso de recuperación de la demanda que estamos observando es como para cambiar las concepciones. Yo sí creo que hay algunas grandes cadenas, algunas grandes empresas que sí tienen claro que hay que caminar en esta dirección de una mayor estabilidad, de lo que decía Juan José, de una mayor formación, porque eso es rentable, no porque sea generoso, sino simplemente porque es rentable. Yo leía el otro día unas declaraciones del principal ejecutivo de una empresa de las 5 más importantes. Bueno, decía, no tiene sentido mantener la precariedad en las personas que hacen las camas, en la limpieza, etcétera, porque esto es pan para hoy y hambre para mañana, y al final siempre encontrarás algún competidor en Túnez o en Turquía o en Marruecos que te hagan las cosas igual a un precio y con un coste más bajo, ¿no? Yo creo que será necesario concretar parte de esas actuaciones tendentes a la modernización y la condicionalidad, entre comillas, consiguiente, es decir, oye, tú haces esto
y yo te doy esta financiación, pero a cambio vamos a esquemas donde la estacionalidad se puede reducir. La estacionalidad es una de las condiciones que obliga a que los empresarios no tengan esquemas de contratación estables a medio y largo plazo, etcétera, etcétera, ¿no? Y la diversificación, en lo que decíamos, no solamente en el turismo gastronómico. Este es un país, lo hemos comentado siempre, que tiene una oferta que no se achica, ni mucho menos a la que tiene Italia o Francia en términos históricos. Sin embargo, Italia, Francia, incluso el Reino Unido, es capaz de convertir en una cuenta de resultados superfloreciente la venta de la ciudad de York. Cuando nosotros tenemos aquí una docena de centros que ayudarían a entender la historia de Europa, la historia del mundo. La historia del mundo. Si tuviéramos un plan relativamente articulado, incluido, desde luego, la gastronomía, oiga, no solamente hace falta que usted se vaya a un territorio como Guipúzcoa, que es el territorio con la mayor densidad de estrellas Michelin del mundo, sino, bueno, ya en el resto de España. Pero es que si a 300 metros es posible encontrar centros artísticos, museos. Hoy en Málaga uno puede encontrar sol y playa, pero al mismo tiempo una oferta artística que no existía hace apenas 15 años. Ya no hablo de la gastronomía, por supuesto, etcétera, ¿no? Yo creo que eso hay que ponerlo en valor. Y para ponerlo en valor hace falta empresarios con chispa. Ese reconocimiento, esa heroicidad que Juan José les atribuía a algunos chefs, también hay que empezar a reconocerla a aquellos que son capaces de hacer de la necesidad virtud y que a lo mejor en una carretera nacional, camino de Albacete, son capaces de poner en valor un entorno geográfico, una gastronomía y una historia, ¿no? Somos el segundo país de la Unión Europea al que vienen más visitantes después de Francia, pero efectivamente, fundamentalmente, por el sol y playa, frente a países como Italia, como Alemania, que tienen un turismo mucho más diversificado. Sí. Yo creo que ahí es un tema también de campañas comerciales. Vamos a ver. Quizá uno de los problemas que tenemos es que o no tenemos o no hemos sabido promover lo que son iconos que puedan atraer a la gente. La gente va a París porque está la Torre Eiffel. Y la gente va a Londres, viene desde China o la India a Londres para ver el Big Ben. Y la gente va a Roma, pues para ver San Pedro. Bueno, no, yo creo que eso no lo hemos hecho bien en España, ¿no? Más bien, la imagen es un país de sol y playa y es un país muy festivalero, donde uno se lo puede pasar bien porque se puede meter en la tomatina de no sé qué. Bueno, esto no me parece que es suficientemente atractivo. Tenemos, sin embargo, en España cosas importantísimas o iconos importantísimos. La Sagrada Familia en Barcelona es algo realmente que merece la pena un viaje desde Japón solo para ver eso, ¿no? Pero lo mismo le pasa a la Alhambra de Granada o la Mezquita de Córdoba o a la ciudad de Toledo o lo que sea. Pero no hemos hecho las campañas en ese sentido. Yo creo que deberíamos poner un poco más de esfuerzo en esto. Y luego, volviendo a otro tema, que era el tema de la formación que tú decías. El empleo. Del empleo, sí. Si vamos a emplear o no los mismos que teníamos antes. Y yo me temo que sí, y es una pena, me explico. Ha habido mucho ERTE en este sector. Obviamente, ahora cuando el sector se reanime, pues volverán otra vez los mismos, porque estaban en ERTE. ¿Qué ha pasado durante el ERTE? ¿Ha habido de verdad una actuación de empleabilidad tendente a una formación más intensa y tal? Pues yo creo que no, o no suficientemente. Claro que ha sido difícil, porque efectivamente teníamos el coronavirus, bien, pero ahí tenemos que enfocar las cosas, ¿no? Me parece, ¿no? Sí, en formación y, como decía Emilio, en combatir una precariedad que está ciertamente enquistada en el sector. ¿Crees que eso es posible en un sector como el turístico? Juan José, un empleo menos precario. Pero esta idea de ¿cómo se llaman? Los trabajadores fijos discontinuos. Los trabajadores fijos discontinuos, que ya se aplicaban en España y tal, a mí me parece que es una buena idea. Esto, y para un sector como este, pues podría ser perfectamente, ¿no? Siempre que, yo vuelvo a insistir, en la discontinuidad se aprovechara pues para mejorar la empleabilidad. Y ahora os quería hacer una pregunta en relación al global de la economía. ¿Qué dice de una economía, en este caso como la española, que un sector como el turístico tenga tanto peso? ¿Es una realidad?
Bueno, es una realidad y es una expresión de ventajas comparativas, ¿no? Yo no me rasgo las vestiduras, ¿no? Al ver el peso que tiene el sector turístico en nuestra economía o el peso que tiene el sector servicios en nuestra economía, ¿no? No estoy reivindicando la existencia de chimeneas continuamente, ¿no?, frente a los servicios. La terciarización es una tendencia en muchas economías avanzadas y lo que hace falta es que lo que hagamos y donde tengamos una ventaja claramente definida, la acentuemos y lo hagamos cada vez mejor. Y lo acentuemos en todos los ámbitos, asignando talento, asignando capacidad para emprender, teniendo lo mejor de cada familia para crear, para dirigir esos negocios, mejorando la estructura financiera, mejorando la sostenibilidad, mejorando la inversión en digitalización, mejorando el resto de los atributos, mejorando las promociones que señalaba Juan José, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lejos de dar un paso atrás, todo lo contrario, porque además si uno analiza con cierta visión de futuro las posibilidades de un sector más amplio, como podría ser el ocio / turístico, pues es un sector de demanda creciente, ¿no? Desde luego en un continente como Europa, en la OCDE en su conjunto, dada la evolución demográfica, dadas las preferencias de los consumidores en relación al viaje, a la cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, sería un error tirar piedras contra nuestro propio tejado en ese sentido. Pero sería un error todavía mayor creer que hay que ser complaciente y no ver las orejas al lobo, que ya las empezamos a ver en algunos países emergentes. Hay que mejorar y el empresariado del sector tiene que modernizarse como ya estamos viendo. Dentro del propio sector coexisten culturas algo distintas, ¿no? Vemos a empresarios líderes en el mundo, capaces de tener el 40 y tantos % de las camas que hay en el Caribe, de tomar decisiones arriesgadas, en algunos casos, anticipatorias, y empresarios un poquito más a la defensiva, con prácticas que recuerdan a las películas de Berlanga y de la Costa Brava, ¿no? Juan José. Bueno, yo pienso que el sector turístico es uno de los grandes sectores y de los que tienen mejores perspectivas. Mira, tú fíjate cualquier concurso de televisión, pero no solo en España, fuera, y a la pregunta que se le hace, ¿y qué hará usted con el dinero si gana este concurso? No sé qué, casi todo el mundo dice un viaje. Es decir, que esto es así. Es una idea. Ya hemos alcanzado ya un nivel de renta y riqueza en el cual tenemos cubiertas las necesidades básicas, afortunadamente como promedio. No digo que no haya pobreza, pero como promedio hemos cubierto las necesidades básicas y esto se nos aparece como uno de los grandes sectores de futuro. Y creo que ese es un sector en el cual sí tenemos, en lo que es hostelería, hoteles, sí que tenemos unos empresarios magníficos, porque no solo es que en España tú vas a cualquier sitio del mundo y hay hoteles españoles. Es decir, hay muy poco, no hay ningún sector español en el que te encuentres una presencia tan clara en cualquier rincón del mundo, ¿no? O sea que esta capacidad no solo de traer turistas a España, sino de movilizar personas por el mundo, pues la tenemos acreditada, con lo cual yo creo que eso es un punto fuerte que tenemos. Sí es verdad que donde probablemente pues tendremos que mejorar un poco más, pues será en el subsector no ya de hotelería, sino de actividades recreativas, servicios, etcétera, asociadas al turismo, y ahí es donde creo que debemos tener la formación. Bueno, pues el 2022 parece evidente que puede ser el año de la recuperación y el sector del turismo es un sector poderoso para la economía española que tiene potencial para crecer y reconvertirse y modernizarse. Pues de nuevo, muchas gracias por los datos, por las reflexiones. Juan José, Emilio, hasta pronto. Hasta luego. Adiós. Animal Spirits, la economía que mueve el mundo, es un podcast producido por Ser Podcast. Un debate entre los economistas Emilio Ontiveros y Juan José Toribio y moderado por Eva Aguado. Cadena Ser. La radio.